Promesa de un lindo partido en la pantalla de Tigosport, el enfrentamiento entre Guaraní de Fram y el 12 de junio de Villa Hayes, en los relatos de Freddy Irala. Gracias, señor Julio Samaniego. Autorizó el árbitro, se movió la pelota y el balón ya comienza a hacer su recorrido por todo el campo de juego. En Encarnación, en el Villa Alegre. Araujo. Pinedo para lanzar el servicio. Autorizó el árbitro, Pinedo y el centro. Morel que sale, Sasá, cabeceó. ¡Oh! ¡Gol del 12 de junio! Ángel Arce con golpe de cabeza. Se levanta la pelota y Morel que salta y es sobrepasado por el balón. Pide disculpa por su pasado en el conjunto frameño. Arce, el marcador está abierto. Gana el equipo del Bajo Chaco 1-0. Gana el conjunto del 12. Era una pelota parada complicada. Habían poblado el área rival. Estaban siendo mejores en el manejo del balón en el campo rival, teniendo la paciencia necesaria. De Pablito, que quema su primera ventana. Le quedan 2 ventanas y 4 cambios al equipo de Guaraní. Allí está Riveros, Sasá remató. ¡Gol del 12 de junio! ¡Qué buena pelota le dieron a Riveros! Ganó el fondo Cristian y pelota atrás para el goleador. Sasá que no perdona. Remate colocado a la derecha de Morel. La pelota pega en el poste y se mete adentro. Aumenta la diferencia al equipo del 12 sobre 9 minutos de la etapa de cierre. El partido está 2-1. Lo gana el conjunto de 12 de junio. Mirá qué pelota larga metió Arce para habilitar a Riveros. El control de Riveros es excepcional. No estoy desmilitando la pelota larga por parte de Arce. Él había recibido la falta, lo molestaba Navareiro, digo Arce. Segundo tercio de compromiso en el Villa Alegre. Por ahora gana el conjunto visitante 2-0. Gana para Sahut, rebote para Pinedo, allí está Gastón. Pinedo, le va a pegar Pinedo, Sasá, allí está Sasá, remató. ¡Gol del 12 de junio! Santiago Gabriel Salcedo, pero qué jugadón de Gastón Pinedo. Pase, gol para el goleador que no perdona, aumenta la diferencia. Liquida el pleito, acaso el 7 sobre 15 minutos de la etapa de cierre. Gana 3-0 el 12, el equipo del Bajo Chaco. Mirá lo de Gastón, Julio Samaniego. Y Pinedo que no solamente se encarga de contener o de evitar que el rival juegue en el medio sector, sino que también se suelta, sino que también mete magia, mete habilidad, descarga para alguien que sabe y mucho de todo lo que tiene que hacer dentro del área. El árbitro da por terminado el encuentro. Final del partido. Fue otra derrota que sufre Guaraní. La tercera de manera consecutiva. 6 empates, 3 derrotas en 9 presentaciones. Gran triunfo del 12 de junio. Ganó bien el equipo del 12.